A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Los imperios se llaman así porque imponen, porque definen vidas, porque marcan rumbos de otros pueblos lejanos en el tiempo y el espacio. Mucho del destino de nuestro mundo lo definió el Imperio Romano, y entre los emperadores hubo uno que fue el primero no nacido en Roma y que tuvo su propio estilo de gobernar. Se llamaba Trajano, y había nacido en lo que hoy es Sevilla, España. Y aunque un imperio solo gobierna por la fuerza, Trajano mostró una rara sensibilidad de gobernante. Dentro de su imperio, nunca antes las viudas y los huérfanos, y los pobres en general, estuvieron tan protegidos por parte del Estado. El gobierno de Trajano fue el primero en impulsar una intensa participación del Estado e intervino de manera inteligente en la economía. Por ejemplo, para reactivar la agricultura, Trajano exigió que los senadores, dado que vivían del presupuesto nacional, invirtieran en tierras y crearan trabajo en el campo. Y adelantándose 20 siglos a los mejores economistas, creó un intenso programa de obras públicas que engrandecieron a Roma. La idea de Trajano era correcta y simple. Era necesario construir puentes, calzadas, edificios y canales para que aquellos nuevos empleos generaran más puestos de trabajo y bienestar para toda Roma. Trajano fue un emperador benevolente, preocupado por el bienestar de su pueblo. Parece mentira, pero también han existido gobernantes así, y estaban haciendo un día como hoy, 18 de septiembre del año 53 de nuestra era. Y aunque separado de nosotros por el tiempo, Trajano, en medio de sus ínfulas de emperador, fue un hombre que dejó su ejemplo y nos enseñó que si no se gobierna para pensar en las mayorías, no tiene dignidad el gobernar. Las principales noticias del día. Titulares. La Corporación Andina de Fomento desembolsará 488 millones para salud, educación y electricidad. Cancillería alquilará 59 locales para el voto presencial de migrantes ecuatorianos. En el segmento de opinión, a un mes del horrendo magnicidio de Villavicencio. Los editoriales serán de Fabián Corral, Seguridad, Felipe Rodríguez, ¿por qué incrementaron los secuestros en el Ecuador? Noticias del día. La CAF desembolsará 488 millones de dólares para salud, educación y electricidad. El ministro de Economía, Pablo Arosemena, suscribió este 15 de septiembre del 2023 en España un crédito de 200 millones con el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, para el programa de reforzamiento de las redes de distribución eléctrica del sector camaronero. Este proyecto había sido postergado durante años por anteriores administraciones. El ministro destacó que una de las prioridades del gobierno del presidente Guillermo Lasso es impulsar la transición energética. Con el respaldo de la CAF, el sector agroindustrial acuícola ecuatoriano utilizará fuentes de energías limpias en lugar de combustibles fósiles que impactan el medio ambiente, señaló. El objetivo gubernamental es electrificar alrededor de 42.000 hectáreas en las provincias de Esmeraldas, Manabí, Guayas, El Oro y Santa Elena, que beneficiará a fincas camaroneras y a zonas rurales aledañas, dotándoles por primera vez de acceso a energía eléctrica. Este respaldo crediticio de la CAF se suma a otros que fortalecen el enfoque social gubernamental. 117.5 millones de dólares para salud y 170.2 millones para educación. Son en total 488 millones de dólares aprobados recientemente por la CAF para el Ecuador, que asegura financiamiento no solo para el actual gobierno, sino para el próximo gobierno, según aseguró el Ministerio de Economía. Cancillería alquilará 59 locales para el voto presencial de migrantes ecuatorianos. El canciller Gustavo Manrique y el ministro de Gobierno Henry Cucalón hablaron sobre el proceso electoral que se llevará a cabo en el exterior para la segunda vuelta presidencial y la votación que se repetirá para asambleístas nacionales y del exterior. A través de sus voceros, el gobierno dijo que trabaja para cumplir con la organización de la logística para el voto en el exterior, que ahora será presencial después del fracaso del voto telemático.
El canciller explicó que tras la decisión del Consejo Nacional Electoral CNE, esperan lograr en tiempo récord los procesos logísticos de su competencia, transferencias de recursos, alquileres de recintos, autorizaciones legales en cada ciudad, organización de juntas receptoras del voto, contratación de personal de apoyo. A esto se suman la comunicación y difusión del nuevo proceso de votación presencial y sus especificaciones para cada país, que es responsabilidad de la Cancillería. Las autoridades informaron que asignaron 197 millones de dólares para cumplir con estos aspectos y detalló que hay 101 zonas electorales, pero 59 requieren el alquiler de locales externos, pues reciben a 380,000 votantes de los 409,000 ecuatorianos registrados en el exterior. Con base en la experiencia de embajadas y consulados, el gobierno hizo algunas recomendaciones técnicas para facilitar el proceso. Por ejemplo, que las votaciones en países con uso horario de 12 a 14 horas de diferencia con Ecuador inicien en días anteriores al 15 de octubre. Además, la Cancillería determinó 3 categorías de dificultad de los recintos en el exterior: media, alta y baja, para la coordinación logística según el número de votantes, y que existen dificultades para la transferencia de recursos en Venezuela, Nicaragua y Rusia. Entrevista del día. En Radio Sucesos, Juan Francisco Guerrero, abogado constitucionalista, habló sobre la consecuencia de la suspensión de la norma que viabiliza la consulta ambiental. Escuchemos lo que dijo. Como usted bien lo indica, a propósito de una acción de protección que fue aceptada por un juez de Montecristi, se ordenó la realización de una veeduría que tendría el propósito de evaluar lo que hizo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición cuando estaba presidido por el doctor Trujillo. Sin embargo, el antecedente es que en el año 2019 la Corte Constitucional emitió un dictamen interpretativo en el cual dijo que el nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, es decir, los nuevos consejos que se instalen una vez que culminó el periodo de transición, no podían revisar las decisiones de este Consejo de Participación, que usted recordará, se constituyó a propósito de una consulta popular. Es decir, la Corte de una u otra forma blindó las decisiones de este Consejo. Sin embargo, algunos años después, a propósito de esta garantía jurisdiccional, un juez de Montecristi le ordenó al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social actual que conforme una veeduría para evaluar los actos de este Consejo de Transición. Precisamente en este contexto, la Corte Constitucional ha decidido activar la fase de seguimiento del dictamen que dictó en el año 2019. La Constitución y la ley que rige la materia establece que la Corte Constitucional puede, de oficio, es decir, sin que nadie le pida o a petición de parte, activar esta fase de seguimiento para verificar que sus decisiones efectivamente se cumplan o no se cumplan. ¿Qué puede hacer la Corte Constitucional si es que identifica que una de sus decisiones no se están cumpliendo? Pues puede adoptar todo tipo de medida coercitiva o de cualquier naturaleza para obtener el cumplimiento. ¿Hasta qué punto puede llegar? Pues la Constitución es bastante clara al respecto, podría llegar incluso a la destitución de los funcionarios o servidores públicos que se hubiesen negado a cumplir con sus dictámenes. En el caso específico, en este momento, de la fase de seguimiento activada por parte de la Corte Constitucional, esencialmente se están evaluando las actuaciones de este juzgador de Montecristi y obviamente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Precisamente el próximo 25 de septiembre, la Corte Constitucional ha convocado una audiencia en la cual, en ejercicio del derecho a la defensa, estas personas señaladas que supuestamente habrían incurrido en un incumplimiento o de las cuales se presume que pueden estarse apartando del dictamen de la Corte, van a tener que presentar sus argumentos. En esa audiencia como tal no se va a resolver nada, pero con posterioridad a ello, la Corte Constitucional, conjuntamente con una serie de informes que está requiriendo a funcionarios del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social e inclusive a funcionarios de los propios órganos jurisdiccionales,
podrá emitir una decisión que, insisto, podría llegar a la destitución de estos servidores públicos. Si no llega la destitución de los servidores públicos que mencionamos, doctor Guerrero, ¿qué otras acciones podría tomar la Corte Constitucional con los miembros del CPCCS? Por ejemplo, podría dejar sin efecto la veeduría, podría disponerles que no pueden continuar con la conformación de esta veeduría, ni conocer ningún tipo de informe, ni conocer ningún tipo de evaluación que realice esa veeduría, y que simplemente lo que haga la veeduría o los resultados de esa veeduría ya tenga que suspender el funcionamiento de la misma, o que los mismos no tengan ningún tipo de eficacia jurídica. Es decir, esa podría ser una medida menos agresiva, por llamar de alguna manera, ¿no es cierto? Tal vez un poco más conciliadora, simplemente decirle, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, tú no puedes continuar con este procedimiento, tú ya no puedes continuar con esta veeduría, y eventualmente lo que te diga la veeduría, tú no estás habilitado a tomar ningún tipo de decisión. Ahora, creo que es importante señalar, Verónica, en este contexto, que finalmente la conformación de una veeduría, desde mi punto de vista, es una decisión con poca eficacia jurídica, es decir, con pocos efectos prácticos, ya que las veedurías no tienen la capacidad de dictar decisiones o resoluciones de carácter vinculante. A lo mucho, una veeduría lo que puede hacer es elevar un informe, y dado que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social está impedido por este dictamen del año 2019 de la Corte Constitucional de revisar los actos del Consejo de Transición, pues esencialmente, desde mi punto de vista, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no puede adoptar ningún tipo de medida en contra de las decisiones del Consejo de Transición, y de hacerlo o de intentar hacerlo incurriría en un flagrante incumplimiento de un dictamen de la Corte Constitucional, lo cual la podría inclusive acarrear su destitución. En Radio Sucesos, José Chalco, abogado constitucionalista, habló sobre las resoluciones de la Corte Constitucional. Veamos la nota. En esta ocasión yo estoy de acuerdo con el voto concurrente del juez Herrería. Y estoy de acuerdo con el voto concurrente del juez Herrería porque este incumplimiento a un dictamen de la Corte Constitucional es lo que denominamos jurídicamente una revisión de puro derecho, en donde no hay nada más que probar, en donde no se puede tener una suerte de interpretaciones ad infinitum para determinar si es que existe o no existe una violación por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social al dictamen 219 que emitiera la Corte Constitucional. Y es que, Milton, de los hechos que reposan en la causa de la Corte Constitucional, de lo que hemos visto los ecuatorianos, de los comunicados que han sido recurrentes y publicitados por el que ostenta la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana y por el Pleno del Consejo de Participación, esto es claro. No se necesita dilatar más, aún menos en un país que necesita de mínimos de certezas cuando la desinstitucionalización ha sido sistemática, y que esto no puede abocar a una suerte de amnistía colectiva en donde no ha pasado nada. El juez Herrería tiene la razón. No hay por qué dilatar más. No olvidemos, Milton, yo veo que hay una confusión. Todos hablan del siguiente lunes, la audiencia. No es el siguiente lunes, es el 25 de septiembre. Así es. El siguiente lunes del siguiente lunes. Es así, querido Milton. Y lo que es más importante aún destacar es de que no solamente se debe evaluar lo que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha realizado sobre este intento de veedurías de los jueces de la Corte Constitucional y su designación, sino también lo que ya han hecho sobre la Fiscal General del Estado. Y de ello ha pasado ya meses, y seguimos dilatando y seguimos esperando esta audiencia y esta posterior resolución que vendrá de la Corte, cuando ya haya hechos anticipados. Pero no es prudencia, doctor Chalco, lo de la Corte Constitucional y recibir esos informes, porque dio unos plazos, 72 horas al juez, 72 horas al presidente, 72 horas, un poco para llenarse de razones y para ser cauto. ¿Qué puede pasar en estos días que no sea solo la prudencia de analizar una decisión razonada y sustentada? Yo considero de que hemos recibido con sorpresa, no creo que jurídicamente es lo correcto en estricto sentido, pero el día de ayer hemos recibido la medida cautelar que suspende, ¿verdad?,
el concurso del Contralor General del Estado que estaba desarrollando el Consejo de Participación. Y esto nos llega bien, pero dése cuenta, apreciado Milton, entonces, ¿en qué situación nos encontramos? En una corte que dilata y un Consejo de Participación que sigue actuando, que sigue desarrollando un proceso de la designación del nuevo Contralor General del Estado. Si no llegaba a la acción de protección con medida cautelar, seguramente estaríamos hoy diciendo claramente el error de nuevos actos que se están desarrollando en torno al Consejo de Participación. Esto nos da oxígeno, pero yo creo que la Corte Constitucional no necesita, no necesita este tema de audiencias, ni mucho menos, porque no es un conflicto probatorio de sujetos procesales, es una cuestión de pleno derecho, en donde está demostrado los actos que ha realizado, insisto, tanto sobre la fiscal general del Estado, el pleno del Consejo de la Judicatura, y esto es fundamental porque el seguimiento, el auto de verificación de seguimiento al cumplimiento de los dictámenes de la Corte se activa porque lo pide la fiscal. No se activa por lo que ha sucedido ahora con la Corte Constitucional, sino porque la fiscal lo solicitó, porque respecto de ella se abrió un expediente, recordemos, audiencia para verificar sus credenciales académicas, para verificar sus títulos académicos, la forma en que hizo la tesis. Se convocaron a varias audiencias en el Consejo de Participación. Hay actos consumados, manifiestos y claros. Y hoy es respecto del intento de designar una veeduría para evaluar la designación de los jueces de la Corte. Y ahí también existen manifestaciones expresas. Es decir, no podemos separar los dos actos en donde claramente ya no hay nada más que probar, ya no hay nada más que mirar. Ahora, está probado que el presidente con el seguir adelante con esta conformación de la veeduría ha incumplido el mandato de 2019. Está incumplido por parte del presidente del Consejo de Participación, quien además, haciéndose valer de estas artimañas de un juez en Montecristi, recibe una acción de protección. Si vemos los alegatos presentados por el Consejo de Participación en esa acción de protección que le obliga a designar la veeduría, son alegatos en ningún sentido de defensa al orden constitucional, que es lo que debe primar. Luego, todos los comunicados expresos de forma verbal y escrita que el Consejo de Participación Ciudadana ha realizado siguen mostrando este error de bulto y siguen mostrando no un ánimo. Cuidado, yo escucho a muchas personas que hablan de que hay una intención, un ánimo. No existe intención y ánimo. Hay actos manifiestos, por favor. No es solamente sobre la Corte, es también sobre la Fiscal General del Estado. Si miramos los comunicados del Consejo de Participación, reconocen que han iniciado un proceso de veeduría ciudadana. Esto no puede pasar por alto y la Corte Constitucional debe dar certezas en medio de tanta incertidumbre institucional que vive el Estado. Tenemos el día de hoy la presencia de Juan Carlos Holguín. Juan Carlos Holguín fue hasta hace poco, bueno, hasta abril, ¿no? Hasta abril. Canciller de la República, pero bueno, tiene una larga trayectoria también dentro del campo empresarial, dentro del campo deportivo, y vamos a hablar precisamente de eso. Juan Carlos, ¿cómo está? Bienvenido. Quiteño, nacido aquí muy cerca en la ciudad de Quito en 1983, hace 40 años. 40 años, ajá. En Quito, ¿en qué sector de Quito nació? Viví toda mi infancia en la Gaspar de Villarroel y 6 de diciembre. Cerquita, lo dijiste aquí, Gaspar de Villarroel y 6 de diciembre. Hace 40 años, ¿cómo era Quito? Bueno, yo tengo esos primeros recuerdos de la Gaspar de Villarroel, una calle muy tranquila, con una vida en comunidad en el edificio muy importante, todavía con mis vecinos, padres que me dejaban a veces al cuidado de una vecina, jugando con los vecinos, ir en bicicleta hasta el Parque La Carolina. Por la 6 de diciembre, por los Iris. Y claro, esos recuerdos que hoy yo pienso en mis hijos y a veces proyecto mi infancia en ellos y me da mucha pena que hay lugares, hay sectores donde ya no se podría hacer lo mismo. Correcto. ¿Qué había en la Gaspar de Villarroel? El Colegio Central Técnico, que ya está desde hace algunos años. Estaba el Central Técnico, estaba, recuerdo enfrente un almacén de alfombras. Frente al Central Técnico. A mi departamento, al departamento.
Recuerdo también la tienda más cercana junto a nosotros, recuerdo una panadería. Son esos recuerdos de niñez que me marcaron mucho, ¿no? Mi abuela vivía con nosotros, mi abuela... ¿Materna o paterna? Materna, que tenía un almacén de telas en el centro histórico de la ciudad. Entonces todas las mañanas salía manejando su carro, que era un Lada, me acuerdo, de color blanco, se ponía sus guantes, manejaba hasta el centro histórico. Muchas veces me iba yo con él en las vacaciones, eso es lo que yo tenía que hacer, irme con ella, porque quedaba a su cuidado. Mis hermanos mayores tenían otros planes muchas veces, y recuerdo siempre el regreso de mi abuela al final de la tarde, entrando por el garaje, abriendo la puerta. Nosotros jugábamos fútbol ahí, teníamos que detener el fútbol contra la pared para que pueda parquear su auto. Claro, por supuesto. Salían en la mañana y regresaban en la tarde, no cerraban al mediodía, porque había la costumbre, claro, de cerrar al mediodía y venía a almorzar a casa siempre. Alcanzaban a llegar a almorzar. Y me acuerdo claramente, se cerraba 1:30 y se volvía a abrir a las 3 de la tarde el almacén. Y en esa hora y media alcanzaba a venir, almorzar y regresar. Así es, además, hábito que lo tuvo hasta que cumplió 92 años, que cerró su almacén en el centro histórico, y se fue precisamente muy cerca de allí, a la Gaspar de Villarroel y Chiris, donde, mire la anécdota, ayer fui al dentista que coincidentemente está en ese centro comercial en la Gaspar de Villarroel y Chiris, en la galería. Correcto. Y ayer pensaba que cuando mi madre y mi abuela abrieron el almacén de telas ahí, yo tenía exactamente la edad que tiene mi hijo mayor ahora, 11 años, justamente en el verano entre quinto y sexto grado. Y fui, claro, ese almacén se cerró hace muchos años, y ayer llegué, no había entrado unos 10, 15 años, empecé a caminar solo a la noche, estaba todo cerrado, casi todos los locales cerrados, y de repente alguien me dice, Juan Carlos, y era uno de los trabajadores de ahí de la galería, y recordábamos esto, me decía, usted llegó acá de niño, y lo recordé plenamente, también vacaciones, ahí me di con él una vuelta, íbamos recordándonos qué local había en cada uno. Correcto. Al inicio de la entrevista dijiste, mis papás salían y yo me iba en bicicleta a la Carolina. ¿A qué se dedicaban tus papás, Juan Carlos? Mi padre, ingeniero civil, y mi madre ayudaba a mi abuela en el almacén. Ya, entonces estaban en eso, y tú prácticamente o te quedabas solo en la escuela, bueno, con tus hermanos. ¿Cuántos hermanos son? Somos 3, yo soy el menor de los 3. 3 hermanos. ¿La escuela dónde estuviste? Estuve en el colegio alemán aquí en Quito. También muy cerca de casa, ¿no? En ese momento. Ahí estaba el colegio alemán cerca. Así es, claro. Donde hoy es el Megamaxi en la 6 de diciembre y Julio Alemán, precisamente. Claro, la calle. ¿Julio o Germán? Julio Alemán, porque es Germán Alemán, ¿no? Sí. Germán Alemán. ¿Escuela y colegio ahí? Así es, me gradué en el año 2001, en el colegio alemán, cuando ya se cambió hacia Cumbayá. Ya, y en esa vida de adolescente, ya las fiestas, por supuesto, ¿había luego alguna discoteca, algún sitio que visitaban, que recuerdes, no? Muy tranquilo, la verdad, siempre tuvimos, y quizás por este mismo desarrollo de la infancia con padre, madre trabajando, mi abuela trabajando, que fue mi abuela una figura muy importante para nosotros en la familia. Siempre concebimos el tema de la responsabilidad del trabajo como parte de nuestro ADN, y yo recuerdo, o sea, casi todas las vacaciones íbamos a ayudar a mi abuela o a mi mamá o a mi tía. Mi padre me llevaba a sus obras, y casi siempre hacíamos una dinámica de un tiempo trabajar y ayudar en las cosas de la familia, luego mucho deporte. Mi padre era muy deportista y siempre nos inculcó la idea de hacer deporte de niños. Y luego en el colegio a mí me pasó algo cómico, que yo empecé a trabajar justo por estas edades, me encantaba ser curioso, y parecería anécdota hoy con lo que te estoy contando, pero en ese verano, entre que yo tenía 11 y 12 años, yo monté una pizzería con una señora que... A los 11 años. Una vecina a donde nos habíamos mudado a vivir, que hacía pizzas.
y entonces le propuse que ella haga las pizzas y yo hacía el delivery en la bicicleta. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijón. A un mes del horrendo magnicidio, luego de algo más de un mes del magnicidio del que fuera víctima el periodista de investigación y candidato a la presidencia de la República, Fernando Villavicencio Valencia, se han dejado ver miserias humanas que pasan por ataques al valiente ecuatoriano que ya no puede defenderse, así como grietas en la familia, inconfesables intereses políticos que estarían intentando desviar el curso de las investigaciones, mismas que han arrojado como resultado preliminar el procesamiento penal y encarcelamiento de 13 personas vinculadas con el horrendo crimen, sin que hasta la fecha se conozcan los nombres de los autores intelectuales del mismo. El día miércoles 9 de agosto del 2023, Fernando Villavicencio se retiraba junto con sus guardaespaldas de seguridad de una concentración política efectuada en el Coliseo del Colegio Anderson, situado entre las calles Gaspar de Villarroel y Amazonas de la ciudad de Quito. Resulta poco menos que innegable que los cordones, las cápsulas y los supuestos aparatos de seguridad del Estado fallaron estrepitosamente ante sicarios contratados específicamente para acallar la voz de denuncia de un valiente líder ecuatoriano, quien tras la balacera fue llevado de emergencia a la clínica de la mujer, donde se confirmó su deceso. El político, activista, periodista y dirigente sindical chimboracense tenía 59 años de edad. Su lucha frontal contra la corrupción, los negociados y las mafias eran parte de su agenda diaria. Su dilatado y efectivo trabajo investigativo tiene hasta el momento prófugo de la justicia penal al expresidente Rafael Correa, así como a más de una veintena de altos funcionarios de ese gobierno, a los que procesó en casos conocidos como Arroz Verde, Sobornos 2012-2016, entre otros. Muy cerca de la escena del crimen, tras la acción de la ciudadanía y la Policía Nacional, fue capturado el gatillero principal, asesino a quien con vigilancia policial se lo trasladó a una dependencia de flagrancia en Fiscalía, donde falleció. La policía informó que el delincuente fue herido en el cruce de balas, por lo que murió. Todos nos hemos preguntado si lo elemental era conducirlo a una casa de salud, con toda la vigilancia que el caso requería, a fin de estabilizarlo para luego extraer información vital para dar con los autores intelectuales del execrable asesinato. Desde la vecina Colombia, el Ecuador comenzó a recibir información y detalles preliminares del brutal magnicidio. Es así que el excomandante de la Policía Colombiana, General Vargas, quien además había sido asesor de seguridad del gobierno del Ecuador, declaró que varios de los detenidos eran de nacionalidad colombiana y que en sus teléfonos celulares se habrían hallado conexiones con políticos ecuatorianos. Su cercano amigo, colega y compañero, Cristian Zurita, quien lo reemplazó en la papeleta electoral faltando 11 días para el comicio, obteniendo el tercer lugar con 16.37% de los votos válidos, declaró que no hubo un sistema real de seguridad, apreciándose una condición de negligencia u omisión por parte de la policía. Se tiene información de primera mano de que al menos 2 de los asesinos ya eran investigados por la unidad de antinarcóticos,
Se conoce que las autoridades policiales ya tenían un análisis telefónico de estas dos personas y se sabía que se hablaba de un plan para matar a Villavicencio. ¿Qué pasó entonces?, se pregunta precisamente Zurita. El silencio de Fernando, dice Zurita, será enorme, porque era una voz disruptiva, constante, y no solo una voz de oposición. No va a existir en la política ecuatoriana alguien parecido durante mucho tiempo, sobre todo con los principios que él pregonó. Fernando murió pobre. Su único bien fue un vehículo que no lo terminaba de pagar. No tuvo nada. Ha dejado deudas, sostuvo su compañero de investigaciones periodísticas y amigo cercano, el ex candidato presidencial Cristian Zurita. Las hijas de Fernando Villavicencio, Amanda y Tamia, nos entregan hermosas lecciones de dignidad, amor, valentía, coraje y compromiso. Villavicencio tiene en sus hijas extraordinarias semilla fértil, así como indudable madera de un lúcido liderazgo en favor de un Ecuador diferente, de un Ecuador más justo, más equitativo, más solidario, más inclusivo, más seguro, más honesto. Amanda y Tamia se sienten orgullosas por la dilatada y fructífera lucha de su padre, así como por sus patrióticas acciones, considerando que él fue una piedra en el zapato para los corruptos. Sus valientes hijas han ofrecido seguir con el legado de su padre, pero claro, a su manera. Es indudable que el magnicidio que cobró la vida de Fernando Villavicencio Valencia debe hacer que la sociedad ecuatoriana en su conjunto se sacuda, reaccione a tiempo, a fin de evitar que nuestro Ecuador regrese a manos de quienes abrieron las compuertas para su innegable descomposición, con operaciones de narcomafias, pobreza social extendida, odio acumulado y violencia por doquier. Tenemos que honrar la lucha y seguir el ejemplo de un hombre bueno y valiente, uniéndonos, organizándonos desde la base, construyendo una sociedad de gente buena, valiente, digna, solidaria, educada y luchadora. Editorial. Seguridad, artículo de Fabián Corral, publicado en Diario El Universo. Hasta hace poco la seguridad jurídica era un tema importante, asunto de graves reflexiones y de innumerables debates. Comenzó como preocupación académica y se convirtió en materia de conversaciones comunes, de argumentación fácil y alegatos simplistas. Casi todo el mundo hablaba de seguridad jurídica. Y asomaron los expertos. La recurrencia y la vulgarización de la frase contribuyeron a devaluar el asunto. Nadie tomó medidas y el tema no pasó del discurso y el suspiro. Mientras tanto, la saturación de leyes, la mediocridad legislativa, las contradicciones normativas y el alegre ejercicio de las potestades de la burocracia contribuyeron a impulsar la inseguridad jurídica hasta niveles impredecibles, a tal punto de que el país se convirtió en lo que es hoy, una república de confusiones, donde prosperan los talentos para vender facilidades y las habilidades para sortear disparates. Ahora, a casi nadie le interesa la famosa seguridad jurídica. Nos hemos habituado a vivir entre escollos y la incertidumbre legal, y ya nos sorprende porque además llegó como torbellino la otra inseguridad, la personal, la que tiene que ver con la sobrevivencia. Lo mismo pasó con las instituciones. A nadie le importa y casi nadie entiende en qué consiste semejante noción. Las instituciones son membretes, palabrejas sin sentido, nociones atropelladas en cada entrevista y en todos los discursos, y tan degradadas como la ley y el principio de autoridad. ¿Instituciones a quién le importan tan ilustres personajes? Nos hemos quedado, pues, con la trágica compañía de la inseguridad personal, con el temor que crece, con el desconcierto que nos abruma,
con la temible certeza de que cada noticiario no será el testimonio de que no hay Estado, de que la autoridad es palabra vacía, de que no tenemos amparo de nuestros derechos y que no podemos contar con la legalidad, que estamos inermes, mirando la quiebra de un país y la indolencia de quienes siguen haciendo discursos y ofreciendo soluciones mágicas. El que teníamos, el de la isla de paz, ahora es el país de las quimeras. La confianza es miedo, las ilusiones pura nostalgia, los emprendimientos proyectos sin porvenir, la legalidad un mamotreto, la autoridad una noción sin sentido, la política un mecanismo para repartir el poder y mofarse de los ilusos, y la democracia un moribundo. La paradoja que vivimos es dramática. Se cae el país que no supimos ni entender ni defender, mientras prosperan las declaraciones inicuas de un gobierno inútil. Entre la trágica noticia de la barbarie y los asesinatos, irrumpe el estruendo de la campaña. Entre el llanto y los testimonios de la miseria y el dolor que agobia a tanta gente, llegan los decretos, los sondeos, los discursos y las promesas de los redentores de todos los colores. La inseguridad y el miedo quizá impidan pensar, pero sí hay que indignarse por la indolencia y la ineptitud. Ojalá la indignación nos permita recuperar la capacidad de sorprendernos y de comprometernos y la vocación para buscar la verdad entre tanta humareda y desconcierto. Artículo de Fabián Corral publicado en Diario El Universo. ¿Por qué incrementaron los secuestros en Ecuador? Felipe Rodríguez, primicias. Y no solo los secuestros, también aparecieron vacunadores por doquier, sicarios a paupérrimos precios, asaltantes como cucarachas. Si como sociedad somos incapaces de comprender el fenómeno, ¿cómo carajos pretendemos hacerle frente? Y este es un momento cuyo crecimiento exponencial lo empezamos a percibir el último año. ¿Por qué? ¿Aumentó la pobreza y creció tanto la tasa de desempleo? No, nada de eso. Entonces, paciencia, que ahí va la explicación técnica. Hasta el día de hoy, el 90% de la producción de coca en el mundo se cultiva y se produce en Bolivia, Perú y Colombia. De la cocaína que se consume en Europa, el 48% es colombiana, el 30% peruana y el 18% boliviana. ¿Saben por dónde pasa gran parte de esa producción? Sí, por Ecuador. Somos almacenadores, vía de paso, distribuidores y exportadores profesionales. La cocaína que se produce en la región genera ingresos de hasta 320.000 millones de dólares, cifra superior al Producto Interno Bruto de la mayoría de los países sudamericanos y que básicamente quintuplica la del Ecuador. Si bien la región no puede competir con Afganistán en la producción de heroína, 900 toneladas se producen entre México y Colombia. En Ecuador, la exportación de drogas representa en términos económicos casi el doble de lo que significa la exportación de petróleo, banano, flores y camarón al año. Voy a parar ahí. Lo que quiero que vean es la importancia económica del narcotráfico para el Ecuador. Para que el narco pueda operar en Ecuador, no se utilizan figuras rústicas, no, para nada. Se utilizan verdaderas estructuras delictivas, inversión en logística, canales de distribución, compra de políticos y policías y un complejo gasto en infraestructura. Es decir, para que la exportación sea tan exitosa, lo que tenemos son verdaderas empresas criminales que se cooperan y compiten a bala entre sí. Y todo al margen del Estado. Ahora bien, ¿qué pensarían si les digo que el mercado de coca y de heroína y de todas las drogas tradicionales está en crisis? Hablo en serio. ¿Qué pasa si les cuento que el consumo de estas drogas está cayendo estrepitosamente al punto que los narcos se están quedando colgados con su producción? Pues sí, esto está sucediendo. ¿Cómo se explica el fenómeno? Con el apocalipsis. Sí, llegó el apocalipsis. ¿De qué hablo? Del fentanilo. El fentanilo vino a revolucionarlo todo y para producirlo ya no se necesitan miles de hectáreas agrícolas para su sembrío, cultivo, cosecha y posterior transformación química.
Para producir fentanilo, al ser una droga sintética, se necesitan pequeños laboratorios y muy poco espacio. Antes de seguir, vamos a entender esta nueva droga, a la que todos conocemos como la droga zombie, por los efectos devastadores que produce no solo en el cuerpo del consumidor, sino en la visión de quienes hemos estado en ciudades como Filadelfia y hemos quedado asqueados con sus efectos. Se trata de un opioide sintético que es 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina. Se lo puede conseguir en polvo, en aerosol nasal, en gotas para los ojos, en tabletas comestibles. En Europa, de ser un opioide marginal, hoy tiene un crecimiento del 14% en su consumo y su crecimiento en el mundo es de un promedio similar. Hasta el momento el mundo registra 220 muertes al día causadas por el consumo de esta nueva droga. Y ya llegó hasta los famosos. ¿De qué creen que murió Tom Petty o Prince? Es tan adictiva que, al igual que sucede con la heroína, se considera una droga que genera una adicción no susceptible de rehabilitación. ¿Y qué creen? Es baratísima. La pastilla que te dobla cual chavo con chiripiolca por 48 horas se la consigue con 65 centavos de dólar lo mínimo hasta $2.50. Entonces, ¿qué tiene todo esto que ver con la columna de hoy? Vamos a ello. El crecimiento de esta droga tan adictiva, tan barata, que no se produce ni en Ecuador, ni en Colombia, ni en Perú, ni en Bolivia, ha generado un significativo decrecimiento en la demanda de las drogas tradicionales que mantenían en constante crecimiento y opulencia a nuestras economías criminales. Las consecuencias, pues que a menos demanda, menos oferta, ergo, menos exportación, menos tráfico y finalmente menos ingresos. Hoy, nuestro mundo criminal tiene menos recursos y necesitan desesperadamente mantener sus estructuras y sus ejércitos de empleados. Por ello se volcaron a intentar curar esas heridas financieras y como optar por un trabajo legal resultaría ofensivo para ellos, se han volcado a buscar nuevas formas de financiamiento. El sicariato, los secuestros, las vacunas, los asaltos. Los efectos del fentanilo han sido tan devastadores para los productores tradicionales que los efectos inmediatos los sentimos todos en las calles, el incremento de la violencia y de los focos de peligro. Ahora ven lo que enfrentamos, el mundo de los buenos siendo trastocado por el mundo de los malos, y mientras los buenos vivimos en la nebulosa, los malos siguen y nos seguirán dando 3 vueltas en experiencia, pero también con la soga con la que envuelven nuestros cuellos. Y como yo pago impuestos y estoy harto de ser estafado día a día, me siento en la libertad de gritar: ¡Hey, señores del gobierno! Yo les pago para administrar esta crisis. No me obliguen a reclamar y con desmesurada violencia la garantía. Felipe Rodríguez, Primicias. Noticias internacionales. Un año de la muerte de Mahsa Amini, que supuso un gran desafío para la teocracia de Irán. El mundo se enteró de que algo grave estaba ocurriendo en Irán a través de las redes sociales. Mujeres indignadas quemaron su hijab y dejaron su pelo al descubierto en desafío al régimen teocrático tras la muerte de Mahsa Amini, que falleció tras ser detenida por la policía de la moral al llevar el velo de forma incorrecta. Ocurrió el 15 de septiembre de 2022. Las protestas se extendieron como la pólvora entre los jóvenes hartos de la opresión de un régimen que la mayoría considera caduco. Las autoridades respondieron restringiendo el acceso a Internet y a las redes sociales. El régimen acusó a Estados Unidos, a Israel y a sus agentes de haber fomentado las protestas. Occidente endureció las sanciones y las autoridades iraníes hicieron una demostración de fuerza reuniendo a decenas de miles de personas en Teherán en defensa del uso obligatorio del hijab. El movimiento de protesta gana amplitud y el lema Mujeres, Vida, Libertad se escucha en todos los rincones del país. El régimen se empeña en silenciarlas por la fuerza, disparando a los manifestantes en múltiples ocasiones. En las semanas siguientes hubo cientos de muertos, entre ellos miembros de las fuerzas de seguridad. Decenas de miles de personas fueron detenidas y algunos manifestantes fueron condenados a muerte por su participación en las protestas. En febrero, el gobierno envió una señal de apaciguamiento y declaró una amnistía sin precedentes,
Mientras tanto, numerosas escuelas femeninas sufrieron misteriosos ataques con gases tóxicos. Hay quien veía la mano del ala dura del régimen, que no obstante condenaba firmemente los hechos. La represión surte efecto y la intensidad de las protestas se desvanece con el tiempo. Decidido a reimponer el uso del velo en los espacios públicos, el gobierno endurece las leyes y restablece las patrullas de la controvertida Policía de la Moral. Todavía circulan mujeres sin velo por las calles y el recuerdo de Mahsa Amini sigue vivo. El gobierno ha redoblado la presencia policial para evitar un recrudecimiento de las protestas coincidiendo con el primer aniversario de su muerte. Joe Biden desestima la investigación de juicio político mientras se avecina un posible cierre de gobierno. El presidente Joe Biden desestimó la investigación de juicio político de los republicanos de la Cámara de Representantes y dijo que, según él, iniciaron la investigación en su contra solo porque quieren cerrar el gobierno federal. Biden, hablando en un evento de recaudación de fondos demócrata en Virginia, tocó por primera vez el tema desde que el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, anunció la investigación. Me levanto todos los días sin concentrarme en el juicio político. Tengo trabajo por hacer. Tengo que lidiar con problemas que afectan al pueblo estadounidense cada día. El Congreso enfrenta una fecha límite del 30 de septiembre para mantener abierto el gobierno, mientras McCarthy vive profundas divisiones dentro de su propio partido sobre cómo manejar el asunto. El republicano garantizó este jueves que el gobierno federal no cerrará. Vamos a lograr que esto se haga. Nadie gana con un cierre de gobierno. McCarthy asegura que la investigación de juicio político tiene bases sólidas sobre las malas prácticas del presidente Biden con su hijo Hunter. Esto a pesar de una falta de evidencias concretas hasta ahora, como incluso admitieron algunos republicanos. No he escuchado ninguna acusación de algo que pudiera alcanzar el nivel de delito grave o delito menor. La Casa Blanca desde hace más de un año empezó a prepararse para un posible juicio político, con una estrategia de desacreditar las acusaciones y seguir gobernando de manera habitual. Al mismo tiempo, la administración Biden tiene literalmente una baza contra la investigación. En 2020, el Departamento de Justicia del presidente Trump emitió una opinión jurídica vinculante en el sentido de que las investigaciones de juicio político no serían válidas sin una votación oficial de la Cámara, algo que no ocurrió hasta ahora. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Amenaza de brote epidémico en Libia por los más de 11.300 muertos. Imágenes apocalípticas en Derna. La ciudad más golpeada por el ciclón Daniel en Libia registra más de 30.000 desplazados y más de 5.000 muertos. A nivel nacional, Daniel se ha cobrado la vida de al menos 11.300 personas y más de 10.000 siguen desaparecidas. Las autoridades libias temen ahora que un brote de enfermedades se sume a las calamidades que sufre el país. Según la ONU, más de 250.000 libios dependen de manera urgente de la ayuda humanitaria. I cannot really confirm the final numbers, but it's really a high level magnitude, and I'm afraid we will hear really large numbers, maybe even more than what has been confirmed so far. La ONU ha desbloqueado de forma inmediata $10 millones de su fondo de emergencia para llevar suministros vitales a las víctimas de las inundaciones en Libia y prevenir una crisis sanitaria que podría ser causada por el elevado número de fallecidos que yacen a la intemperie, la falta de agua potable u otros factores. La Organización Meteorológica Mundial afirmó este jueves que la tragedia podría haberse evitado si el país contara con mejores sistemas de alerta temprana. En Ucrania, decenas de colegios se instalan en el metro de Kharkov para hacer frente a los bombardeos. Aunque no lo parezca, estamos en una estación de metro de Kharkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania, a unos 25 kilómetros de la frontera con Rusia. A escasos kilómetros, la guerra continúa. Yegor Rastorgi está en el último curso y prepara las pruebas para el acceso a la universidad. Після 2 років онлайн навчання це дуже гарно, коли приходиш і бачиш очі та чуєш не через динаміку, а через уші та в принципі так легше навчатися. Hay clases para varios niveles educativos y en total acogen a unos 400 alumnos en estas aulas improvisadas.
Батьки задоволені, що діти мають змогу офлайн вивчати основні предмети, готуватися до мультипредметного тесту. Для батьків це важливо і для дітей, бо комунікація в наші часи, от в такій ситуації, вона дуже важлива для дітей, соціалізація необхідна, бо за час ковідний і за час війни діти дуже відвикли працювати отак у групі, в команді. Según UNICEF, 1.300 escuelas de Ucrania han sido destruidas desde la invasión rusa. En Kharkov quedan unas 120 en buen estado, pero debido a los constantes bombardeos en la región, las autoridades decidieron ir a lo seguro e instalar decenas de aulas en al menos 5 estaciones de metro. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente.
Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.